Bienvenidos al culto de oración de la Iglesia Aposento Alto. Un tiempo importante para la semana, para nuestra vida espiritual, para esa batalla en la que nosotros estamos, que no es contra carne y sangre, sino que es contra ese príncipe de la potestad del aire, como nos habla Pablo en Efesios, esa batalla de la cual hemos estado predicando estas 2 últimas semanas y en las cuales pues hemos aprendido que no podemos relajarnos, sino que tenemos que estar insistiendo 24 horas en esa batalla, resistiendo la obra de Satanás, pero firmes y además predicando el mensaje del Evangelio. Hoy vamos a continuar esa batalla espiritual de una forma unida y concreta, porque vamos a compartir la palabra, porque vamos a orar todos juntos en esa misma dirección. Vamos a comenzar ese tiempo orando al Señor. Señor y Padre, gracias por este día y por ese tiempo importante, esencial para nuestra vida, que es darte culto en espíritu y en verdad. Te adoramos, te reconocemos como ese Dios, no solamente todopoderoso, sino también como un Padre atento y cercano a nosotros, que tienes un plan bueno, un propósito incluso perfecto, diríamos, para nuestra vida. Gracias, Padre, porque nos has llamado como evangelistas hasta el último de la tierra. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a continuar hablando sobre la batalla espiritual. Vamos a irnos a 2 Corintios capítulo 4 y en el capítulo 4 vamos a leer el versículo 6, que es muy importante. Dice el versículo 6, 2 Corintios capítulo 4, dice la palabra: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es decir, que de la misma forma en la que Dios con su poder hizo que la luz brillase en medio de la oscuridad en el momento de la creación, de la misma forma ilumina, pone luz en nuestros corazones para que podamos ver su gloria a través del rostro de Jesucristo. Y dice el versículo 7 que este tesoro lo tenemos en vasos de barro, dice el versículo 7. Es decir, que el tesoro maravilloso de poder reconocer y entender la gloria de Dios a través de ver el rostro de Jesucristo es en vasos de barro. Obviamente nosotros somos los vasos de barro, que a lo mejor a uno no le gusta escuchar esto porque quiere ser un vaso más agradable, más bonito, de una mejor calidad, pero la realidad es que somos como somos. Y en el medio de la batalla espiritual, Dios tiene que contar con nosotros, que somos vasos de barro. Y nosotros, que somos vasos de barro, tenemos que llevar este evangelio hasta lo último de la tierra. Dice la palabra que somos vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es decir, que la batalla espiritual la tiene que ganar Él, no nosotros. Solamente somos receptáculos de la obra y de la gloria y del amor de Dios. Y luego pasa a enumerar, como ya sabéis porque conocéis este texto, pasa a enumerar circunstancias en las que nosotros estamos, pero la realidad realmente de ellas en cuanto al contexto de la guerra. Por ejemplo, si estamos en medio de una guerra, lo normal, como dice el versículo 8, es que estemos atribulados en todo. Estamos atribulados. Es decir, que vamos a tener problemas, o tenemos problemas ahora mismo, dificultades a nuestro alrededor, momentos de desafío, pero eso no quiere decir que estemos totalmente angustiados. No estamos desesperados. Es decir, vemos que hay problemas, pero vemos una respuesta. Estamos en medio de la batalla espiritual, hay circunstancias que son difíciles, complicadas, desafiantes, pero no quiere decir que estemos completamente angustiados o caídos. Dice que estamos en apuros, pero no desesperados. Cosa también importante. A pesar de la tribulación y a pesar de los apuros en los que nos encontramos, la palabra de Dios nos dice que no estamos desesperados. Y desesperados es como se encuentra la gente en el mundo. Lo que pasa es que no lo demuestra. Pero hay una desesperación tremenda porque ¿cómo hallar respuesta ante todo con las armas que disponemos? Finalmente es imposible. Y nosotros tenemos la gran obra de Jesucristo, por la que viendo su rostro
entendemos la gloria de Dios gracias a cómo Él ha iluminado nuestro corazón, volviendo a los primeros versículos. En otras palabras, es gracia. La misma gracia con la que Dios creó el mundo también ilumina nuestro corazón para poder entender que Jesús es el Cristo. ¿Estamos atribulados? ¿Estamos en apuros? Sí, pero no estamos ni angustiados ni estamos desesperados. Nos mantenemos firmes en la batalla, mantenemos nuestra formación, continuamos hacia adelante para hallar la respuesta final en la victoria. Versículo 9 dice que estamos perseguidos, mas no desamparados. Otra vez, estamos perseguidos por la obra de Satanás. Y sí que en este caso es fácil volver a los textos de Efesios cuando está hablando de que en esa batalla nosotros vamos a tener que superar o enfrentarnos a las artimañas, a los dardos de fuego y a los ataques de Satanás. Por eso mismo, versículo 9, estamos siendo perseguidos constantemente. Y esa persecución tiene la meta que perdamos esta gracia y que perdamos y dejemos de disfrutar de estas bendiciones. En otras palabras, y volviendo también a los versículos de antes, es que nosotros no miremos al rostro de Cristo, no podamos observar la gloria de Dios y seamos vasos resquebrajados por los cuales el agua se filtra y se pierde. Y es muy sencillo, cuando yo me mantengo firme en esta batalla espiritual, podré ser un vaso de barro, del material que queráis, pero seré un vaso útil para el Evangelio. Seré un vaso por el que puedo llevar agua, y podemos utilizar la metáfora de la evangelización, podemos llevar este agua a alimentar a todos los que están sedientos del mensaje de Jesucristo. Pero la batalla espiritual es esta, es la batalla espiritual por la cual yo estoy siendo perseguido, pero no estoy desamparado. Va a haber momentos en los cuales yo voy a caer, como dice aquí, derribados vamos a ser. De la misma forma que podemos tropezar o se nos puede arrojar al suelo en una batalla, se nos puede empujar, tirar, golpear, pero por mucho que yo pueda caer, no quiere decir que yo esté destruido. No quiere decir que yo ya no sirva. Siempre que yo caiga, tengo la oportunidad, o mejor dicho, muchas veces se dice de una forma muy coloquial, tengo la obligación de volverme a levantar. Dentro del Evangelio tengo esa gracia, que no tengo que levantarme, sino que es Dios quien lo hace. Simplemente tengo que mirar al aquel que puede darme esta ayuda. Por lo tanto, en la batalla espiritual, aunque nosotros caigamos, aunque nosotros tropecemos, aunque Satanás nos haya engañado y nos haya hecho derribar, tenemos que volvernos a levantar porque no estamos destruidos. Y esto es lo importante, no estoy destruido, solamente estoy quizá un poco derribado. Versículo 10, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, experimentando la gracia en toda circunstancia, enfermedad o problema. Por lo tanto, esta es la victoria que tenemos que tener en el campo, que podemos y vamos a experimentar problemas. El apóstol Pablo nos está avisando de lo que va a ocurrir. No es una sorpresa y la teología de la prosperidad no nos engañen con una vida donde todo va a ser perfecto y agradable y bonito. Nos vamos a encontrar con una batalla muy difícil, muy cruda ante el pecado y ante la obra de Satanás. Pero la gracia está en que nosotros tenemos una victoria espiritual, tenemos esa armadura que nos colocamos para poder sobrepasar, como dice el texto bíblico, cualquier artimaña y dardo del enemigo. Y cuando yo entiendo que la batalla espiritual está ganada por la obra de Jesucristo, cuando yo entiendo los ejércitos de ángeles que están a mi alrededor, cuando yo entiendo que el Dios todopoderoso y soberano que creó los cielos y la tierra está respaldando mi vida y está como un guardaespaldas detrás cubriendo cualquier circunstancia y sosteniendo todo lo que ocurre a mi alrededor, entonces la batalla no se hace tan fea, tan desagradable, ni tan complicada, sino que entiendo que la gracia de Dios está por encima de cualquier cosa, por lo tanto puedo descansar. Y es la gracia que nosotros tenemos que experimentar, la misma gracia que Daniel experimentó en el foso de los leones, durmiendo con ellos tranquilamente. Yo me lo imagino, pues no sé si abrazado a uno o no. Creo que las imágenes que hemos visto todos de niños nos han hecho pensar en eso, ¿no? En que los leones se convirtieron como unos gatitos que querían dormir con Daniel y que se acostaba con ellos.
no lo sé si fue así. Lo único que yo sé, como dice la palabra, es que no abrieron la boca para atacar a Daniel, que luego sí atacaron a los que confabularon contra él. Pero él descansó esa noche, tranquilo de que no iba a haber ningún problema porque Dios estaba con él. Tampoco veo que Pablo estuviese muy atemorizado cuando sufrió el naufragio. Dios tuvo que llevarle y espabilarle para que fuese a ayudar a los demás con esas palabras de ánimo. Tampoco yo veo que Pablo y Silas estuviesen destruidos cuando estaban cantando himnos en la cárcel en el capítulo 16 de Hechos, y de la misma forma, capítulo 12 de Hechos, el ángel tuvo que despertar a Pedro, que aún en cadenas, azotado en una circunstancia muy difícil, él estaba durmiendo tranquilamente, hasta el punto de que el ángel tuvo que despertarle, ¿no? Estás en medio de un desastre, pero vamos a salir de él. Y así nosotros estamos. Estamos en la batalla confiados, tranquilos, a veces golpeados y magullados, pero siempre firmes ante la obra del enemigo, porque sabemos que la victoria está ahí adelante. Por lo tanto, continuamos y avanzamos hacia adelante para obtenerla. Y terminamos en el versículo 16, dice: porque no desmayamos, dice el apóstol Pablo, a pesar de todas las circunstancias y de la batalla, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, vamos envejeciendo, enfermando y muriendo, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Y esta es nuestra gracia, que yo podré sufrir muchas circunstancias externas, pero mi espíritu está guardado en el Señor. Y eso es lo que tenemos que buscar, que estemos con ese corazón bien protegido, para que no caigamos en la mentira y en la artimaña de Satanás, para que no nos enfoquemos en lo que es material y humano, sino para que estemos recibiendo la bendición espiritual en nuestra vida. Y recibiendo la bendición espiritual en nuestra vida, hacer frente a todo con el poder, la gracia que tenemos en Dios. Así que vamos a continuar en nuestra vida, continuar en la batalla, desgastándonos quizá exteriormente, físicamente, pero vamos a renovarnos cada día en lo que es espiritual y estar cada vez más fuerte y más fresco en nuestra vida. Versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Por lo tanto, la batalla espiritual en la que estamos, aunque no se ve, es más importante, es eterna. La batalla espiritual va a tener una victoria asombrosa cuando llegue Jesucristo, se termine este tiempo en la tierra, o nosotros partamos a su presencia. Ese será el tiempo de la más absoluta victoria. Por lo que no tenemos ahora que preocuparnos realmente de nada, porque todo lo vamos a tener, todo va a llegar en su tiempo. Y mientras que estemos en esta tierra, nos tocará librar batalla, nos tocará pasar por dificultades, pero como estamos viendo, renovados interiormente, fuertes y caminando hacia el frente, llenos de gracia, llenos de felicidad, llenos de acción de gracias, de gratitud hacia Dios, que es como de verdad el creyente y el discípulo está ante toda circunstancia. Así que orando con este corazón, en medio de esta batalla oculta, invisible, pero real y eterna, y conociendo y descansando en la seguridad de la victoria, nosotros también vamos a estar orando, vamos a estar haciendo esta batalla espiritual concreta de la oración. Es una forma de hacer batalla también espiritual, por supuesto, y además la vamos a hacer unidos, que es un impacto tremendo. Dios escucha la oración del creyente, Dios escucha la oración de su iglesia. Vamos a orar. Padre, oramos en el nombre de Jesucristo, dándote toda gloria y toda honra, por cuanto, como hemos leído, a través de mirar el rostro de Jesucristo es que podemos ver tu gloria. Pero esto no es
un esfuerzo ni es un mérito propio, sino que de la misma forma que tú iluminaste el mundo que estaba en tinieblas con la luz, también has iluminado nuestro corazón para que podamos entenderte, para que podamos conocer a Jesucristo. Gracias, Padre, por esta labor de misericordia, de amor, esta labor de poder en tu vida que demuestras día a día, llamando a más y a más de tus hijos a conocerte. Queremos, Padre, agradecerte que esta batalla la podamos librar con tus armas, que las podamos librar con tu poder, con tu gracia y a través de la obra del Espíritu Santo, Padre, tener esa victoria día y día, hacer esa obra maestra con nuestra vida, la cual nos lleva a ser esos evangelistas y esos discípulos. Y Padre, al final entendemos que ser discípulo no es más que ser un seguidor de Jesucristo, porque queremos seguirle a Él, queremos escucharle a Él, queremos vivir conforme su plan y su propósito. Padre, te quiero también agradecer en este tiempo por la Iglesia Aposento Alto y la unidad que tenemos, por la humildad también que nos caracteriza, pero también con esa unicidad dentro del Evangelio de Jesucristo. Somos uno dentro de Cristo, somos uno dentro de tu plan perfecto. Padre, que podamos vivir esta batalla incluso disfrutando, felices, porque no hay, Padre, problema que pueda superar tu poder y tu gracia. No hay un pelo de nuestra cabeza que se caiga sin tu consentimiento, y todo lo que nos pueda ocurrir, aquellas veces que nos podamos sentir derribados, caídos, Padre, no van a ser una excusa, Padre, para que Satanás piense que hemos ganado, sino que eso que ocurre simplemente es una oportunidad para experimentar de tu gracia, para aprender más y para caminar hacia la dirección correcta. Padre, que podamos ser esos soldados, como vemos de las palabras del apóstol el domingo, que bien vestidos con esa armadura podamos resistir y caminar frente. Oramos, Padre, por esos remanentes, los cuales tienen que ponerse esa armadura espiritual, saliendo al mundo, comprendiendo la realidad espiritual, la oscuridad que hay, cómo obra Satanás y quiere obrar en sus vidas. Pero nosotros no nos equivocamos, no nos confundimos, sino que conociendo la realidad que nos rodea, comprendiendo, Padre, quiénes somos y nuestra identidad, que lo podamos transmitir a los remanentes para que ellos puedan andar en este mundo no como partícipes de él, sino como conquistadores de esta cultura y de esta sociedad. Oramos, Padre, para que tú nos sigas llevando a esas 237 naciones, predicando el mensaje del Evangelio, predicando estas buenas nuevas de Jesucristo, encontrando a los discípulos ocultos en el campo, ayudándoles a ver la realidad y a entender la importancia del evangelismo y del campo, y de esa forma que ellos también, poniéndose esa armadura y combatiendo espiritualmente, se alzan también con la victoria en los lugares donde están. Gracias, Padre, porque tú esta obra la haces a través de tu poder, tu gracia y tu sabiduría. Y oramos de la misma forma para que en los momentos en los que nosotros como Iglesia y todos y cada uno de nosotros estemos, como Pablo narra, que podamos encontrarnos quizá derribados, quizá en circunstancias difíciles, atacados, rodeados por dificultades, pero que entendamos que eso no es el fin, sino que es un proceso para hallar la respuesta, que es un tiempo para recibir gracias, ser fortalecidos por la obra de Jesucristo. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.